Hola, hola, muy buen día, ¿qué tal están? Gusto saludarles, qué alegría, qué hermoso. Nuevamente estamos en vivo transmitiendo desde la ciudad de San Marcos, Guatemala, Centroamérica. Soy su servidor, el Cías Robles, y hoy quiero animarlos a que usted y yo nos unamos en un momento especial, en el devocional de la mitad de la semana que realizamos como familia La Salud para todas las familias del mundo entero. Pero si usted pertenece a la familia La Salud, qué alegría, qué hermoso es ser un instrumento útil en las manos de Dios. Hoy estamos finalizando una serie muy hermosa, una serie muy bonita que iniciamos desde hace 25 días. Han transcurrido 25 días de este año y van transcurrido poquito más de 3 años, casi 3 años de pandemia, y Dios ha sido bueno. Dios nos ha permitido a través de este medio llevar ánimo, llevar palabra, orar por cada uno de nuestros hermanos que pertenecen a la familia de La Salud y también de nuestros familiares y amigos. Yo quiero pedirle que usted se una conmigo en un momento de oración, en un momento de agradecimiento a Dios, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido hermoso, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido y hasta el día de hoy estamos de pie. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios, Dios Todopoderoso, que habitas en todo lugar. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, porque solamente tú, Señor, eres digno. Porque solamente tú, Señor, eres el digno de recibir toda honra y toda gloria. Te bendecimos y te exaltamos. Padre, venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo a darte las gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Porque día a día, Señor, nos regalas vida, nos regalas salud y lo más importante, Señor, nos regalas el oxígeno. Nos regalas agua y nos regalas luz. Muchas gracias por ese regalo tan grande, Señor. Por el regalo de la vida, por el regalo de la salud, por el regalo, Señor, de tener oxígeno, por el regalo de tener agua, tener luz y tener un techo también. Padre, y también por darnos la oportunidad de ser un instrumento útil en tus manos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Porque tú, Señor, has sido bueno y seguirás siendo bueno. Gracias, papito lindo, por cada miembro de la familia de La Salud, por cada médico, por cada enfermero, por cada químico biólogo, por cada químico farmacéutico, por cada científico, Señor, por cada dependiente de farmacia, Señor, por cada visitador, por cada bombero, por cada personal que trabaja, Señor, en el área administrativa y el área operativa, Señor, dentro de la familia de La Salud. Gracias por la industria farmacéutica, Señor. Gracias por todos los que pertenecemos a esta familia, Señor, de La Salud, y que tú nos has dado la oportunidad de ser tus instrumentos y servir a nuestro prójimo. Gracias por esa bendición, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y hoy, Señor, venimos delante de ti, nos acercamos a tu presencia, no solamente a darte las gracias, a alabarte, a bendecirte, sino también porque queremos escuchar palabra de ti, palabra que nos motive, palabra que nos aliente, pero también, Señor, queremos al final de escuchar tu palabra poner en tus manos las necesidades o alguna enfermedad, algún problema, alguna situación que nos esté afectando. Creemos en ti, creemos en tus promesas y creemos que tú escuchas la oración de aquel que clama a ti, Señor, de aquel que viene a ti, tú le escuchas y no lo echas fuera. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué alegría, amigos, haber hablado con Dios un momento. Espero tú te hayas tomado el tiempo de hablar con Dios y si no lo has hecho, yo te motivo. Estamos finalizando nuestra serie Año Nuevo y Propósitos Nuevos. Quiero repetirles que llevamos 25 días. Decía ayer, el año trae 365 oportunidades, 365 propósitos, de los cuales Dios hoy nos está regalando el propósito número 25. Espero que tú ya hayas escrito tus propósitos, tus planes y los pongas en las manos de Dios. Recuérdate que siempre hay que comenzar con Dios.
Anhelar a Dios primero es un propósito, anhelar agradarle, anhelar servirle, anhelar a ser útil en sus manos es algo muy importante. También es importante que nosotros escribamos nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos. Pero recuérdense que propósito sin visión, decíamos la semana pasada, no hay pasión para poderlo hacer. Y que un propósito con visión y pasión, no solamente la visión va a aclarar nuestro camino, va a aclarar nuestra guía, sino que nos va a dar ese deseo de hacer las cosas y de lo que nos hemos propuesto. La primera semana hablábamos sobre el tema de la importancia de tener un propósito. Es importante tener un propósito en la vida o tener propósitos en la vida. Y el propósito más grande es el que Dios siempre tiene para nosotros, que son planes de bien, planes de bienestar para toda su creación. Luego hablamos en el segundo tema, encontrando mi propósito. Espero que ya los haya encontrado, ya hemos hablado 3 temas y hoy quiero hablarles, y con esto quiero finalizar esta serie, sobre 7 propósitos que Dios tiene para la humanidad. Hablaré sobre 7 versículos, yo quiero que me ponga atención, pero antes quiero decirles que algunas veces nosotros estamos tan ocupados en nuestras vidas que nos olvidamos del propósito que hay detrás de nuestras vidas. Estamos impulsados por la exigencia de la vida o por lo que tenemos que hacer en la vida y nos damos cuenta de que Dios siempre tiene un propósito mayor. Sus efectos no solo abarcan nuestra vida, sino todo nuestro alrededor, todo nuestro ambiente, hogar, familia, trabajo, escuela o estudios, comunidad. Y es importante conocer lo que dice la Biblia sobre los propósitos de Dios. A veces nosotros no nos ponemos a pensar cuáles son los propósitos de Dios para cada uno. Solo pensamos en nuestros propósitos, pero no pensamos cuál es el propósito de Dios para cada uno, para cada ser humano. Y hay algo muy importante, que Dios tiene un propósito no solamente para ti, sino para mí y para todo el mundo. Y lo importante es que tú sepas de ese propósito. Yo quiero leerles de la palabra de Dios en Éxodo, de la Biblia. Les voy a leer en Éxodo, capítulo 9. Y quiero que usted vaya conmigo a Éxodo capítulo 9 y versículo 19. Vamos a leer este pasaje y vamos a comprender parte del propósito que Dios tiene para todo ser humano, para el mundo. Este es el primer punto. El primer propósito que Dios tiene es el plan que Dios tiene o el propósito que Dios tiene para todo el mundo. Vamos a ir al versículo 19. Y dice así la palabra del Señor. 16, perdón, versículo 16. Éxodo 9, versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar ante mí mi poder. Mostrar mi poder y mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Escucha bien. Dios ha creado al ser humano, ha creado a toda creación, especialmente al ser humano, el hombre y la mujer, y lo ha puesto en la tierra con un propósito. Y el propósito es para mostrar el poder de Dios. Y que el nombre de Dios sea anunciado en toda la tierra. Ese es el gran propósito que Dios tiene para el mundo y para la humanidad. Y quiero decirles que a veces nosotros equivocadamente pensamos que no tenemos un propósito.
que Dios no tiene un propósito para nosotros. Había un hombre que se llamaba Faraón, estoy hablando de Egipto, pensó equivocadamente tomar el control. Sin embargo, Dios lo puso en su lugar. Faraón era un líder egipcio y Dios lo creó también para su propósito. Porque él oprimió al pueblo de Israel. Dios le hablaba a través de Moisés y él se oponía al propósito de Dios. A veces nosotros no queremos entender el propósito de Dios, que Dios nos trajo a este mundo con un propósito. Y el propósito es para la alabanza de su gloria, así dice Salmos. Para que nosotros le alabemos, exaltemos su nombre y le demos gloria en todo. Finalmente, Dios recibe gloria a través de Faraón, porque Dios lo creó para su propósito, para mostrar sus maravillas. Y entendió que Dios es el dador de todo propósito en la vida. Y que de Él viene todo. Y que sin Él no hay nada. Así que nuestra vida la debemos de vivir con propósito. Porque Dios tiene propósito. Segundo propósito que Dios tiene para el ser humano y para toda la creación es que Dios no puede ser estorbado. No puede ser estorbado en sus propósitos. Faraón quiso estropear los propósitos, pero el propósito de Dios es firme. El propósito de Dios se cumple. Quizás tú no te has dado cuenta, pero Dios ha permitido que se cumpla su propósito en tu vida. Naciste, creaste alegría a tu familia, a tus papás, te preparaste, le pedías en oración por tu educación y Dios cumplió su propósito. Y el propósito de Dios no fue estorbado. Quizás te costó estudiar. Quizás no tuviste la oportunidad de niño, pero el propósito de Dios era que tú aprendieras y te educaras y fueras sabio. Lo pongo como ejemplo. Yo no estudié de niño porque no tuve a mis papás. Perdí a mi mamá a los 5 años, a la edad de 7 años me fui a la casa de mi papá. No estudié, sino comencé a estudiar hasta quizás a prepararme más exactamente. Solo estudié 2 grados de primaria y luego comencé a estudiar hasta los 19 años. Y Dios permitió que yo conociera y adquiriera conocimiento, porque los planes de Dios nunca pueden ser estorbados. Ese es el primer propósito, el segundo propósito, perdón. El primer propósito es que Dios tiene un propósito para toda la humanidad. Y el segundo propósito es que Dios no puede ser estorbado. En Job capítulo 42, versículo 2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job capítulo 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Quizás piensas tú que no tienes un futuro. Quizás piensas tú que no tienes un propósito. Todos tenemos un propósito. Ya les conté la historia que yo no estudié. De niño no saqué la primaria en mi niñez, ni mis básicos en la adolescencia, ni la carrera media tan temprano me vine graduando ya de una edad ya un poquito más grande. Ya tenía como 28 años, 27, 28 años, cuando me terminé de graduar. Tuve que estudiar de una manera especial, pero el propósito de Dios no se estorba. Una vez Dios que ha establecido un propósito para nuestras vidas, nadie puede cambiarlo. Cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Quizás tú dirás, en este momento, quizás no tienes empleo. O a final de año tú perdiste el empleo. Y dirás, ¿será que Dios va a abrir otra puerta? Claro que sí. El propósito de Dios es bendecirnos y tú tienes que creer y creerle a Dios que va a abrir una puerta. Y esa puerta que abra, Dios la puede abrir por un tiempo.
y Él sabe en qué momento la puede cerrar, pero puerta que Dios cierra, nadie la puede cerrar, y puerta que Dios abre, nadie la puede abrir. Dios abre y cierra puertas. A veces la gente se desgasta, o a veces nosotros mismos nos desgastamos en los propios esfuerzos, o a veces nos desgastamos a hacer el mal, sin hacer el bien. Pero quiero decirte que Dios tiene la última palabra. Y los planes y propósitos de Dios no se pueden estropear. Solo imagínate a Faraón. Recuerda la historia de Israel en Egipto, cuando Moisés le iba a hablar y le decía que de parte de Dios dejara ir a su pueblo a adorar. Faraón quería estropear el propósito de Dios, el propósito de la persona que estaba compartiendo la palabra de Dios. A veces pasa mucho eso en el evangelio, en el cristianismo. Queremos estropear el evangelio de Jesucristo, el propósito que Dios tiene a través del evangelio. Y ¿sabe qué es lo que sucede? No puede ser estropeado. A Dios, o con el propósito de Dios, nadie puede estorbarlo, dice Job 42:2. Tercer propósito, el propósito de que Dios es el que prevalece. Muchos pueden hacer planes, propósitos en la vida, lo he dicho en algunos slides, pero el propósito de Dios prevalece. Tú puedes escribir en una hoja, pongamos que esa es una hoja, en una hoja puedes escribir los propósitos, puedes escribir tus pensamientos, pero el propósito del Señor, de Dios, tu Creador, es el que prevalece. Así que no hay nada de malo que escribas tus pensamientos. Dios dirá en qué momento, si es su voluntad, pero yo les motivo a que le crean a Dios y que crean que Dios tiene propósitos para cada ser humano. La vida de los hombres, la vida de los hombres es tan, y las mujeres, porque no solamente hombres y mujeres, a veces nuestra vida es como un vapor, es un tiempo tan corto. Hoy estamos y no sabemos cuándo Dios nos llama a su presencia. Por eso les digo que el propósito de Dios es lo que prevalece. Dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. Decía que la vida de los hombres y las mujeres son como un vapor. Sin embargo, los propósitos de Dios pueden cumplirse en varias generaciones. Yo quiero contarles algo. Yo nací en un hogar cristiano, de mamá y papá conocían el Evangelio de Jesucristo, se congregaban en una denominación cristiana evangélica, y me aparté, puedo decir, desde los 7 años, y vine a encontrarme con Dios hasta los 19. Mi papá oraba, mi mamá también oraba, por su familia, por sus hijos, que conocieran a Dios, que se acercaran a Dios, nos dieron ese ejemplo. Sin embargo, lastimosamente, a la edad de 5 años yo pierdo a mi mamá, a la edad de 7 años me voy, me aparto de Dios, y yo no quería nada con Dios, no quería saber nada de Dios. Pero el plan de Dios prevaleció, porque vine a conocer a Dios, Dios me guió, me ayudó, y hoy soy lo que soy. Y no solamente eso, porque les digo que los propósitos de Dios pueden cumplirse de generaciones en generaciones. Mi papá no vio lo que yo estoy haciendo ahorita, ni mi mamá pudo ver lo que yo estoy haciendo, compartiendo la palabra de Dios, animando a la familia a la salud, animando a todo creyente a que le crea a Dios. No lo vio, ni vio a sus nietos hacerlo, porque ahora no solamente soy yo, hay nietos, algunos sobrinos que creen en Dios, que caminan en el Evangelio de Jesucristo, y decimos a veces cuando platicamos que esos ejemplos nos lo dejó para ellos el abuelo, para mí mi papá, y que los propósitos de Dios prevalecen. Entonces, Dios es el primero, Dios tiene un plan maravilloso. Y cuarto punto, cada persona nace con un propósito. Escuche, cada persona nace con un propósito. Tú y yo nacimos con un propósito.
Nadie a esta vida, nadie viene a esta vida, nadie nace si no tiene un propósito. No es casualidad que tu mamá o tu papá te planificaron y dijeron, queremos tener un hijo, queremos tener una hija, y le vamos a poner por nombre tal y tal. Le vamos a poner Daniel, le vamos a poner Claudia, le vamos a poner Ninette o Nich. No, cada persona nace con un propósito y la Biblia lo dice. Y a veces uno en el consejo o en la meditación o en la planificación puede decir lo que va a alcanzar, lo que va a querer, pero el propósito es de Dios y cada persona nace con propósito. Dice Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a entender que estamos acá no por gusto. No venimos a pasar el tiempo, sino porque Dios tiene un propósito. Todas las personas están hechas a imagen de Dios. Uno de nosotros, o todos nosotros, nacemos con ese propósito y hemos sido llamados para que podamos descubrir completamente ese propósito y no perder el propósito. Y algo que nos guía a encontrar ese propósito es la influencia del Espíritu Santo. La influencia del Espíritu Santo en todo creyente nos da la idea de sus propósitos, para que cuando nosotros encontremos ese propósito, sintamos la confirmación de Él, de que estamos en el lugar correcto y en el momento adecuado, y que ese es nuestro llamado. Yo le decía a mi jefa que Dios me llevó ahí, acá en esta empresa donde trabajo que se llama Alfer, y que tiene un propósito, y fui con un propósito. Y el propósito es de que siga animando, que siga compartiendo, que siga siendo un instrumento útil, y Dios me ha bendecido en el lugar donde estoy. Y Dios bendice la empresa donde trabajo, porque Dios tenía un propósito. Y sigue teniendo un propósito. Entonces, a veces nosotros creemos que no nacemos con un propósito. Yo quiero decirte que tú naciste con un propósito. Tienes que descubrirlo, decía en el segundo tema. Tienes que descubrir ese propósito. Si tú no has visto los videos que hemos grabado, yo te invito a que vayas a YouTube, que me sigas a través del perfil del CIAS Abiel Robles. Repito, el CIAS Abiel Robles. Y que veas los videos. La importancia de tener un propósito, descubrir ese propósito. ¿Por qué es que estoy acá en la tierra? ¿Para qué nací? Dios cumple sus propósitos y los quiere cumplir bien. Ese es el quinto punto. Dios cumple su propósito en los creyentes. En los no creyentes, no. Si tú no crees en Dios, vivís acá el tiempo que Dios te quiera, pero cuando encontrás tu propósito, crees en Dios, vas a encontrar el propósito por el cual estás. Yo entiendo que Dios tenía un propósito de llevarme a la ciudad de Guatemala. Yo soy de Tecumumán, crecí en una aldea que se llama San Juan San Lorenzo, que pertenece a Tecumumán, y Dios me llevó a los 19 años y me llevó con un propósito. El propósito era que yo conociera de Él, que fuera influenciado por el Espíritu Santo y que encontrara ese propósito. Y Dios comenzó a cumplir cada propósito que Él había establecido. Aún faltan muchos propósitos, los cuales yo siempre anhelo y deseo y los escribo en una hoja y los pongo en las manos de Dios. Dice que la Biblia dice en este pasaje en Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, Dios dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
A veces nosotros creemos que nosotros somos los que deseamos. No, es Dios el que produce el querer como el hacer. Dios ha producido el querer como el hacer en mí, poder compartirles de este libro, poder animarles, poder venir cada miércoles, de dedicar un tiempo específico, aparte de grabar en vivo, venir y editarlo y subirlo al canal de YouTube para que todos lo puedan ver algún día. Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios puso ese deseo en tu corazón que tú ya tomaste tu hoja, tú ya escribiste tu propósito. Y Dios es el que pone el deseo que te acerques a Él. El propósito de Dios tiene que estar siempre en primer lugar. Eso es lo que he dicho. Pon siempre a Dios primero. En tu vida, en mi vida. Pueden ofrecerte muchas oportunidades. Quizás tú estás buscando un empleo, o te pueden ofrecer, o tienes un empleo, o te ofrecen una oportunidad. O puedes que estés en una escuela y quieras cambiarte de escuela. O puedes que tú quieras un mejor propósito. Pero hay que poner a Dios primero, hay que pedirle a Dios sabiduría, hay que pedirle a Dios que nos guíe, que no sean nuestros sentimientos, sino sea Dios. Pregúntale a Dios, ¿lo que yo estoy pensando o lo que anhelo o lo que me están ofreciendo es tu propósito? Dios cumple sus propósitos cuando tú le crees. Y sabes algo muy importante, que Dios trabaja a través de las situaciones para cumplir su propósito. A veces nosotros decimos, ¿y por qué me fui de este empleo? ¿Por qué me despidieron o por qué se destruyó esto? ¿Por qué no me fue bien? A veces Dios trabaja en todas las situaciones para cumplir su propósito. No lo creemos a veces, pero la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme su propósito son llamados. Hace 3 años, yo siempre he compartido a través de la página, la fanpage Diario El Visitador, en el perfil del CIA Xavier Robles a través de Facebook, pero nunca había tenido la oportunidad de compartir estos temas, estos en vivos, y Dios está cumpliendo su propósito. Porque a través de las situaciones difíciles, a través de la pandemia, a través de COVID, nosotros nos hemos acercado más a Dios. Y espero ser ese instrumento útil que te motive a creerle a Dios. A través de la situación dura o difícil que estés atravesando, recuerda que Dios tiene un propósito. En los tiempos difíciles que hemos tenido o complicados que hemos tenido, podemos ver el propósito de Dios. Sobre todo cuando sentimos dolor o cuando hay pena. Dolor cuando perdemos un ser querido, cuando hay pena que no tenemos empleo o no tenemos dinero. Dios está trabajando para cumplir su propósito. Recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Espero que tú ames a Dios. Yo reconozco que hace 3 años a mí me despidieron de un empleo donde estaba muy bien, y ahora entiendo por qué Dios me tiene acá donde estoy, porque tiene un propósito, y he encontrado ese propósito y me siento feliz, me siento contento, porque no es la cantidad que tú ganas, sino el propósito que Dios tiene y la paz que Dios te da cuando encuentras ese propósito. Muchas veces queremos recordar o no queremos recordar que Dios obra en medio de nuestra dificultad y que va a obrar para nuestro bien. Sin embargo, si platicamos o vivimos nuestra vida con la mentalidad de que Dios no obra, yo quiero decirte que no es lo correcto. Vive pensando con la mentalidad que Dios va a obrar a nuestro favor, que Dios va a obrar a tu favor y que Él te va a dar paz. Y tú tienes que aceptar las situaciones difíciles que pasen en tu vida, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, o cualquiera que sea tu problema. Porque Dios va a obrar a tu bien, pero créele a Dios.
ama a Dios, acércate a Él, pregúntale cuál es tu propósito y cuál es su propósito. Y por último, Dios tiene un propósito mayor. Y el propósito mayor es que Dios quiere salvarnos. Es por eso ha enviado su palabra, ha enviado a su Hijo Jesucristo. Tenemos este manual de vida, la Biblia, que nos motiva a creerle a Dios, que nos guía. Si tú ves en este libro, lees este libro, vas a encontrar todo lo que debemos de hacer en nuestra vida. ¿Por qué Dios nos hizo? ¿Por qué Dios nos formó? Y que Dios tiene un llamado especial para ti y para mí. Porque Él quiere salvarnos. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 19, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos? El propósito más grande de Dios es salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Dirás tú. Salvarnos de la condenación eterna. Salvarnos de la ira venidera. Y por su gracia, rescatarnos y darnos vida eterna. La salvación es solo el comienzo para cada cristiano de ser salvo. Y no es por obras, no es por nuestras buenas obras, no es porque nos portemos bien, sino es una promesa de Dios para la eternidad. Para que tú puedas vivir libre de la esclavitud, libre del pecado, libre de lo malo. Es algo maravilloso el don de la salvación. Ese es el propósito más grande de Dios. Y para entender el propósito de Dios necesitamos comenzar nuestras mañanas con una oración, diciendo a Dios que revele su propósito. O revele sus propósitos, no solamente para el día que vivimos, sino para todos los días que vivimos. 7 propósitos que Dios tiene para la humanidad. Quiero leerles el primero, que Dios tiene un propósito para todo el mundo. El segundo propósito, que Dios no puede ser estorbado en su propósito que Él tiene para ti. Tercer propósito, es que Dios es el que prevalece sobre todas las cosas, aún en tus propios pensamientos o anhelos que tengas en tu corazón. Cuarto, cada persona nace con un propósito. Tú y yo nacimos con un propósito. Quinto, Dios cumple su propósito en los que creen, en los creyentes, en los que aman a Dios. Sexto, Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Y séptimo, Dios tiene un propósito mayor al salvarnos. Ya hablamos sobre esto y que necesitamos comenzar nuestras mañanas con una oración, pidiéndole a Dios que nos muestre y nos revele el propósito. Y yo hoy quiero orar para que tú le creas a Dios. Los propósitos de Dios son perfectos, los propósitos de Dios son correctos, pero nosotros a veces nos saltamos por causas de dudas. ¿Se recuerda lo que dice Jeremías? Jeremías dice que sus propósitos son planes de bien, son planes para ayudarnos, son planes para que le amemos, para que nos acerquemos. Dice Jeremías 29:11. Dice Jeremías que Él tiene planes de bien y no planes de mal. Planes para que nosotros le sigamos. Planes para que nosotros le amemos, planes de bien. Y que cuando nosotros clamemos a Él, cuando nosotros oremos, Él va a escuchar nuestra oración. Me buscaréis y yo oiré tu voz. Me buscaréis y yo estaré con vosotros. Me llamaréis y yo oiré.
Yo quiero que tú cierres tus ojos y que en este momento le pidamos a Dios que nos revele sus propósitos, que nos ayude a entender su propósito, que nos ayude a comprender que Él es nuestro creador y que nosotros tenemos que estar cerca de Él. Que si estamos pasando pruebas o dificultades, podamos comprender que Dios tiene un propósito, que Él está trabajando en nuestra vida para bien. Dios Todopoderoso, Dios todo misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y porque tú tienes propósitos para nuestra vida. Porque tú sabes, Señor, los planes que tienes para nosotros. Los pensamientos que tú tienes para nosotros son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Los planes que tú tienes, Señor, son planes de vida eterna. Son planes de salvarnos, son planes de ayudarnos y mostrarnos que tú, Señor, eres fiel. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti o de vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Yo quiero motivarte a que tú le creas a Dios. Creas que Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Si tú estás pasando una situación difícil, estás pasando un momento de enfermedad, estás pasando quizás una etapa de desempleo, eso no es para siempre. Dios tiene un propósito. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice Romanos 8:28. Y Dios tiene un propósito para eso. Señor, yo oro, papito lindo, en el nombre de Jesús, por cada miembro de esta familia, la salud, por cada familia del mundo entero que está pasando momentos difíciles, que aún no ha encontrado esos propósitos o tu propósito, el cual tú tienes para cada uno. Vengo a pedirte, Señor, que tú les ayudes, que nos ayudes a cada uno. En el nombre de Jesús. Señor, yo quiero orar, Señor, especialmente por cada persona que está pasando un momento de enfermedad, que está en un hospital, que está en casa y está afligido, Señor. Tú eres el médico de médicos. Y tú tienes un propósito, Señor, en la enfermedad, aunque nosotros no lo entendamos, porque tú quieres mostrar tu gloria. Tú quieres mostrar, Señor, tus maravillas. Te pido que hagas un milagro sobrenatural, que pongas tu mano de sanidad a través de tus instrumentos, los médicos, a través de los medicamentos, la ciencia que tú has regalado a la humanidad. Señor, yo te pido, Señor, por cada matrimonio que está pasando una dificultad, te pido, Señor, que tú le reveles el propósito real y les hables a su mente y a su corazón. Señor, yo vengo a pedirte por cada hermano nuestro, amigo, familiar, que está pasando un momento de desempleo. Vengo delante de ti y quiero pedirte, Señor, que tú, papito lindo, te manifiestes y abras una puerta de bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido, te lo ruego y te agradezco. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú creíste o crees en Dios, yo te pido que compartas este video. Si este video ha sido de bendición, yo te pido que lo compartas. Yo sé que tardamos más de 30 minutos porque no sentimos el tiempo. Pero quiero decirte de esos 7 propósitos que Dios tiene para la humanidad.
y que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Y Dios quiere que comprendas el propósito que Él tiene para tu vida. Hoy cerramos esta serie y la cierro diciendo que tú y yo tenemos un propósito y que Dios tiene un propósito mayor para todo el mundo, que es salvarnos y perdonar nuestros pecados. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, que este mes de enero siga siendo bendición y que este año Dios permita que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida conforme a su voluntad, que Dios permita que tus propósitos, los que has escrito, los que has dibujado, los que tienes en una agenda, y se lo has pedido a Dios, que Dios los cumpla conforme a su voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Hasta luego.